Hermanos, el Señor me ha hablado esta madrugada con claridad, dijo el profeta Daniel Solís desde el púlpito, con esa voz profunda que llenaba cada rincón del santuario. Me ordenó pedirles un automóvil, no cualquier automóvil, una camioneta Suburban plateada, modelo reciente, porque su siervo necesita viajar con dignidad para llevar la palabra a las naciones. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar mi propio corazón golpeando contra las costillas. Estaba sentada en la tercera fila, mis manos apretadas sobre mi Biblia gastada, sintiendo cómo la indignación subía por mi garganta como bilis. Miré alrededor. Algunos hermanos ya asentían con los ojos cerrados. Otros susurraban amén con fervor. El pastor Esteban, sentado en la plataforma detrás del profeta invitado, sonreía con aprobación. Fue en ese instante exacto cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi falda. Un mensaje. Lo saqué discretamente, bajé la mirada y leí las primeras líneas que cambiarían todo. Hermana Carmen, soy Patricia, la exesposa de Daniel Solís. Por favor, lea esto antes de que sea demasiado tarde para su congregación. ¿Sabes lo que se siente cuando Dios te pone evidencia en las manos justo en el momento en que más la necesitas? Esa vibración en mi bolsillo no fue casualidad. Si alguna vez has sentido que debías alzar la voz contra una injusticia, pero temías las consecuencias, entenderás lo que viví ese domingo. Por favor, dale like a este video y suscríbete al canal. Necesito que esta historia llegue a quienes están pasando por situaciones similares en sus congregaciones. Hay más personas sufriendo engaños espirituales de lo que imaginamos. Ahora déjame contarte cómo comenzó todo esto, porque lo que pasó ese día fue solo el final de una historia que empezó semanas antes. Mi nombre es Carmen Rivera. Tengo 54 años y 26 de servir en la Iglesia Evangélica Vida Nueva. Soy diaconisa y líder del Ministerio de Mujeres. He visto esta congregación crecer desde 30 miembros reunidos en una casa hasta los 300 hermanos que hoy llenan nuestro santuario cada domingo. He llorado con viudas, he orado con enfermos, he aconsejado a matrimonios al borde del divorcio. Esta iglesia no es solo un lugar donde voy los domingos, es mi familia, es mi vida. Por eso lo que estaba presenciando me dolía como una traición. El profeta Daniel Solís había llegado 3 semanas antes. El pastor Esteban lo presentó como un evangelista de gran unción, un hombre que había plantado iglesias en 5 estados y que traía una palabra fresca del Espíritu Santo. Predicó el primer domingo con tal pasión que muchos lloraron. Habló de avivamiento, de rompimiento, de una nueva temporada de bendiciones para Vida Nueva. Yo también me conmoví. Su mensaje parecía genuino, pero algo en mi espíritu no descansaba. La segunda semana, durante su prédica sobre prosperidad, mencionó casualmente que los líderes ungidos merecían el doble de honor, especialmente en lo material. Citó versículos sobre no poner bozal al buey que trilla. Habló de cómo los profetas del Antiguo Testamento recibían ofrendas generosas. No pidió nada directamente ese día, solo plantó la semilla. La tercera semana, el día de la ofrenda misionera especial, predicó sobre sembrar con sacrificio. Contó la historia de una viuda que vendió su casa para apoyar su ministerio y que, según él, recibió 3 casas a cambio en menos de un año. Los hermanos lloraban y corrían al altar con sus ofrendas. Vi a doña Lucía, una anciana que vive de su pensión, colocar un sobre grueso en la canasta. Mi corazón se estrujó. Esa noche no pude dormir. Me arrodillé junto a mi cama y oré con lágrimas. Señor, si estoy siendo religiosa y crítica, perdóname. Pero si algo anda mal, dame discernimiento. No permitas que tus ovejas sean descarriadas. No recibí una voz audible, pero sí una paz profunda y una certeza. Debía estar alerta. El miércoles siguiente tuvimos reunión de concilio. Somos 7. El pastor Esteban, 3 ancianos y 3 diaconisas. El pastor
abrió la sesión con una propuesta que me dejó helada. Hermanos del concilio, dijo con entusiasmo, el profeta Daniel ha sido de tremenda bendición para nuestra congregación. He visto más conversiones en 3 semanas que en 3 meses. Creo que debemos honrarlo de manera especial. El anciano Miguel Santos, un hombre de 67 años, con más sabiduría bíblica que muchos pastores, preguntó, ¿a qué te refieres con honrarlo de manera especial? Él ministra en varias ciudades, explicó el pastor Esteban. Viaja constantemente. Su vehículo actual tiene muchos kilómetros y problemas mecánicos. He estado orando y siento que el Señor nos llama a bendecirlo con un vehículo digno de su ministerio. ¿Qué tipo de vehículo?, preguntó la diaconisa Ruth con cautela en la voz. Una camioneta, algo espacioso, confiable, una Suburban o similar. El silencio fue incómodo. Yo sabía lo que todos estábamos pensando. Esos vehículos cuestan entre $40,000 y $50,000, nuevos. Incluso usados, no bajan de $25,000. Pastor, intervine con respeto pero firmeza. Nuestro presupuesto misionero anual es de $30,000. Sostenemos 4 misioneros en el campo. Tenemos un fondo de ayuda para viudas y necesitados que siempre está bajo presión. ¿De dónde saldría ese dinero? El pastor Esteban me miró con una expresión que no le había visto antes. No era enojo, era decepción. Como si yo fuera una niña que no entendía las cosas profundas de Dios. Carmen, te aprecio mucho, pero a veces la fe requiere sacrificio. Abraham no calculó costos cuando iba a sacrificar a Isaac. La comparación me pareció no solo inapropiada, sino ofensiva. Comprar una camioneta de lujo para un predicador visitante no era fe, era irresponsabilidad financiera. Pero no dije nada más en ese momento. Aprendí hace años que algunas batallas se pelean mejor en privado, en oración. Propongo que oremos al respecto, dijo el anciano Miguel. No tomemos esta decisión a la ligera. Que cada uno busque al Señor esta semana y volvamos a reunirnos el próximo miércoles. El pastor asintió, aunque pude notar su frustración. Durante esa semana, oré como no había orado en meses. Ayuné 2 días. Le pedí a Dios que me quitara cualquier espíritu crítico, cualquier celo religioso. Si este hombre era genuino y yo estaba siendo un obstáculo para la obra de Dios, quería que el Señor me quebrara. Pero mientras oraba, en lugar de paz sobre la propuesta, sentía una carga cada vez más pesada. Empecé a investigar discretamente. Busqué el nombre del profeta Daniel Solís en internet. Encontré su página web, muy profesional, llena de testimonios de milagros y fotos de multitudes. Pero algo me llamó la atención. En la sección acerca de mí, decía que era soltero y sin hijos. Eso era extraño, porque durante una de sus prédicas había contado una anécdota sobre sus hijos. Tal vez fue un error del sitio web, pensé. O tal vez lo había actualizado antes de casarse y tener familia. Seguí buscando. Encontré un foro de pastores donde alguien preguntaba si alguien conocía las referencias del evangelista Daniel Solís. Había 2 comentarios. Uno decía, predicó en nuestra iglesia el año pasado. Buen mensaje, pero después hubo controversia sobre ofrendas. El otro comentario había sido eliminado, solo decía, contenido removido por el administrador. Mi inquietud creció. El viernes por la noche, durante nuestra reunión de oración de mujeres, compartí mi carga sin mencionar nombres. Hermanas, ¿cómo podemos saber si un ministerio es legítimo? Pregunté al grupo de 20 mujeres reunidas en el salón de usos múltiples. Por sus frutos, respondió de inmediato la hermana Gabriela, una maestra de escuela dominical. El Señor Jesús dijo que por sus frutos los conoceríamos. ¿Y qué frutos debemos buscar?, continué. Humildad, dijo doña Lucía. Los verdaderos siervos de Dios no andan buscando gloria para sí mismos. Coherencia entre lo que predican y cómo viven, agregó Ruth. Si predican humildad pero viven en lujo, hay un problema.
transparencia con el dinero, dijo otra hermana. El apóstol Pablo siempre fue claro con las ofrendas. Nunca hubo sombra de deshonestidad. Esas palabras quedaron resonando en mi corazón como campanas de advertencia. El domingo llegó. Era el culto donde el profeta Daniel pediría públicamente el automóvil. Yo no sabía que lo haría, pero el pastor Esteban le había dado carta blanca y él la usó. Estaba sentada en mi lugar habitual, tercera fila del lado izquierdo, cuando él subió al púlpito después de la alabanza. Vestía un traje impecable, zapatos brillantes, un reloj que captaba la luz cada vez que movía la mano. Abrió su Biblia y sonrió con esa sonrisa que había cautivado a tantos. Iglesia preciosa, comenzó. Antes de compartir la palabra, el Espíritu Santo me despertó esta madrugada con una instrucción clara. Aquí fue cuando pronunció las palabras que cité al principio: la solicitud del vehículo, la Suburban plateada, la necesidad de viajar con dignidad. Mi indignación fue instantánea. No era solo el descaro de pedir algo tan costoso, era la forma. El Señor me ordenó pedirles, como si Dios fuera un gerente de ventas de autos de lujo, como si rechazar ese pedido fuera rechazar a Dios mismo. Miré al pastor Esteban. Seguía sonriendo, asintiendo. Miré a los hermanos a mi alrededor. Algunos ya sacaban sus teléfonos, probablemente para calcular cuánto podrían donar. Y entonces mi teléfono vibró. Saqué el aparato con manos temblorosas. Era un mensaje de un número desconocido con prefijo de otro estado. El texto decía: Hermana Carmen, soy Patricia, la exesposa de Daniel Solís. Una hermana de su congregación me contactó preocupada y me dio su número. Por favor, lea esto antes de que sea demasiado tarde para su congregación. Daniel no es quien dice ser. Estuvo casado conmigo durante 8 años. Tenemos 2 hijas que él abandonó hace 3 años. Nos dejó endeudadas mientras él usaba las ofrendas de las iglesias para su estilo de vida. Tiene una orden de manutención que nunca ha pagado. Tengo pruebas de todo. Si necesita verificar esto, puedo enviarle documentos. Su ministerio es una fachada. Por favor, protejan a sus hermanos. Leí el mensaje 2 veces, 3. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Miré al púlpito. El profeta Daniel seguía hablando, ahora citando versículos sobre honrar a los ungidos de Dios. Cerré los ojos. Señor, ¿qué hago? Oré en silencio. Y con una claridad que solo he experimentado pocas veces en mi vida, supe exactamente qué hacer. Tenía que verificar la información. Tenía que actuar con sabiduría, pero también tenía que actuar rápido. Escribí una respuesta. Patricia, gracias por contactarme. ¿Puede enviarme las pruebas que menciona? Necesito documentos verificables. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. 3 archivos PDF. El primero era un certificado de matrimonio entre Daniel Solís y Patricia Hernández de Solís, fechado hace 11 años. El segundo era un acta de divorcio de hace 3 años. El tercero era una orden judicial de manutención infantil con un saldo pendiente de más de $40,000. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Este hombre que estaba parado en nuestro púlpito, hablando de unción y de órdenes divinas, era un mentiroso, un padre ausente, un deudor que huía de sus responsabilidades mientras pedía a congregaciones humildes que le compraran vehículos de lujo. El profeta Daniel terminó su solicitud con una oración. Le pidió a Dios que tocara corazones generosos. Invitó a los que quisieran sembrar en su ministerio a pasar al frente después del servicio. Yo permanecí sentada, rígida, con el teléfono apretado entre mis manos. La prédica que siguió fue sobre Eliseo y la viuda del aceite, sobre multiplicación sobrenatural, sobre cómo Dios honra a los que dan con fe. Normalmente me habría conmovido. Ese día, cada palabra me sonaba como manipulación calculada. Cuando terminó el servicio, vi una fila de al menos 30 personas esperando para entregar sobres y hacer compromisos de donación. Doña Lucía estaba allí.
Familias jóvenes con niños estaban allí, gente que apenas llegaba a fin de mes. No pude soportarlo. Me puse de pie y caminé directamente hacia el anciano Miguel, que se dirigía a la salida. «Anciano Miguel, necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre el profeta invitado». Él leyó la urgencia en mis ojos. «Vamos a mi oficina», dijo sin dudar. La oficina del anciano Miguel era pequeña pero acogedora. Estantes llenos de libros teológicos, un escritorio de madera gastada, un crucifijo en la pared y una foto de su esposa fallecida. Cerró la puerta y me indicó que me sentara. «¿Qué pasa, hermana Carmen?». Le mostré mi teléfono. Le dejé leer los mensajes de Patricia. Vi cómo sus ojos se agrandaban mientras revisaba los documentos adjuntos. «Dios mío», murmuró. «¿Esto es verificable?». «Los documentos parecen legales», dije. «Tienen sellos oficiales, números de caso, pero creo que debemos investigar más antes de actuar». «¿Quién más sabe de esto?». «Solo usted y yo, por ahora». Asintió lentamente, con ese gesto sabio que le había visto hacer 1000 veces cuando ponderaba asuntos serios. «Tenemos que informar al pastor Esteban», dijo. «Hoy mismo». «Anciano, con todo respeto», dudé. «El pastor Esteban está muy entusiasmado con este hombre. ¿Y si no nos cree? ¿Y si piensa que estamos siendo críticos o celosos?». Miguel me miró con gravedad. «Carmen, la verdad es la verdad, sin importar quién la rechace. Pero tienes razón en ser cautelosa. Debemos presentar esto de la manera correcta. Primero, verifica estos documentos. Contacta a Patricia. Pídele más información. Si es posible, habla con ella por teléfono o videollamada para confirmar que es quien dice ser. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, yo hablaré discretamente con los demás ancianos y diaconisas del concilio. Sin acusar a nadie, solo plantearé que necesitamos investigar más las referencias del profeta antes de tomar decisiones financieras importantes. Era un plan sensato. Asentí. «Hay otra cosa», agregó el anciano Miguel. «Ese hombre va a predicar de nuevo el miércoles en el servicio de semana. Y el pastor Esteban mencionó que quiere hacer una ceremonia especial el próximo domingo para entregarle las llaves del vehículo si conseguimos el dinero esta semana». «¿Una semana?», me alarmé. «¿Quieren comprarlo en una semana?». «Están hablando de un préstamo puente de la cuenta de construcción, mientras llegan las ofrendas comprometidas». Esto era peor de lo que pensaba. No solo estaban siendo engañados, estaban a punto de comprometer fondos que habíamos ahorrado durante 2 años para ampliar el salón de niños. «Anciano Miguel, no podemos permitir que esto suceda». «No sucederá», dijo con firmeza, «pero debemos movernos con sabiduría, no con emoción. La verdad saldrá a la luz. Siempre lo hace». Salí de su oficina con una mezcla de alivio y ansiedad. Al menos tenía un aliado, pero el reloj corría. Esa tarde, desde mi casa, respondí al mensaje de Patricia. «Patricia, gracias por enviarme esta información. Para poder actuar necesito verificar algunos detalles. ¿Podríamos hablar por teléfono?». Me llamó 15 minutos después. Su voz era suave pero cansada. La voz de alguien que ha sufrido mucho. «Hermana Carmen, gracias por escucharme. Sé que esto debe ser impactante. Patricia, ¿puedes contarme tu historia? Necesito entender qué pasó». Y entonces, durante 45 minutos, escuché el relato de una mujer que había amado a un hombre llamado a servir a Dios, solo para descubrir que ese llamado era una máscara. Daniel Solís comenzó en el ministerio de manera legítima, me contó. Pastoreó una iglesia pequeña, pero cuando descubrió que podía ganar más dinero como evangelista itinerante, abandonó el pastorado. Empezó a visitar congregaciones, a hacer campañas, a pedir ofrendas cada vez más grandes. «Al principio yo lo apoyaba», dijo Patricia con voz quebrada. «Creía que era la voluntad de Dios, pero empecé a notar inconsistencias. Decía que las ofrendas eran para proyectos misioneros, pero el dinero iba a su cuenta personal. Compraba ropa cara, cenaba en restaurantes caros.
Cuando le pregunté, me acusó de no tener fe, de ser una piedra de tropiezo para su ministerio. ¿Cuándo se separaron?, pregunté suavemente. Hace 3 años. Descubrí que tenía una relación con una mujer de otra congregación. Lo confronté. Él me dejó a mí y a las niñas sin nada. Se llevó todo el dinero de nuestra cuenta y desapareció. Presenté una demanda de manutención. El juez le ordenó pagar. Nunca lo ha hecho. Cambia de domicilio constantemente para que no lo encuentren. Las niñas tienen 10 y 8 años. Nunca les habla. Ni siquiera les manda una tarjeta en Navidad. Yo trabajo 2 empleos para mantenerlas. Vivo con mi madre porque no puedo pagar renta. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras escuchaba. Hermana Carmen, yo sé que parezco una mujer resentida, y tal vez lo soy, pero no estoy haciendo esto por venganza. Lo hago porque conozco el patrón. Daniel encuentra congregaciones pequeñas con pastores jóvenes o impresionables. Los deslumbra con su carisma. Les pide ofrendas grandes o regalos costosos. Y cuando las obtiene, desaparece. Va a la siguiente ciudad, a la siguiente iglesia, dejando gente lastimada y desilusionada. ¿Cómo supiste de nuestra congregación? Una hermana de su iglesia publicó en redes sociales, emocionada porque había un profeta visitando. Compartió el nombre. Yo inmediatamente la contacté por mensaje privado. Ella me dio su número. ¿Quién fue esa hermana? Se llama Mónica. Es joven, creo. Mónica, la conocía. Tenía 23 años y era muy activa en redes sociales. Tendría que hablar con ella también. Patricia, ¿estarías dispuesta a hablar con nuestro liderazgo si es necesario? ¿O a enviar una carta firmada con tu testimonio? Hubo una pausa. Sí. Haría lo que fuera para evitar que otras personas pasen por lo que pasé yo. Pero, hermana Carmen, tenga cuidado. Daniel es muy convincente. Tiene respuestas para todo. Y tiene a Dios de su lado, o al menos eso dice. Entiendo. Muchas gracias, Patricia. Oraré por ti y tus hijas. Y yo oraré por ustedes. Van a necesitarlo. Cuando colgué, me quedé sentada en el silencio de mi sala, mirando el crucifijo en la pared. Señor, oré. Dame sabiduría y protege a tus ovejas. Los siguientes 2 días fueron una batalla silenciosa. El lunes, el anciano Miguel convocó discretamente a los miembros del concilio a una reunión urgente, sin incluir al pastor Esteban. Éramos 6, 3 ancianos y 3 diaconisas. En esa reunión, Miguel presentó las preocupaciones sin acusar. Hermanos, antes de tomar una decisión financiera de esta magnitud, debemos hacer nuestra diligencia debida. ¿Alguno de ustedes conoce personalmente al profeta Daniel? ¿Alguno ha verificado sus referencias? Silencio incómodo. ¿Alguien ha contactado a líderes de otras congregaciones donde ha ministrado? Más silencio. Entonces propongo que lo hagamos, esta semana, antes del domingo. La diaconisa Ruth preguntó: ¿hay alguna razón específica para esta preocupación, anciano Miguel? Él me miró. Era mi turno. Tomé aire profundo y conté todo. El mensaje de Patricia, los documentos, la conversación telefónica. Pasé mi teléfono para que todos vieran las pruebas. La reacción fue mixta. El anciano Fernando, el más joven del grupo de ancianos, de unos 40 años, se mostró escéptico. Con todo respeto, hermana Carmen, cualquiera puede enviar documentos por internet. ¿Cómo sabemos que esta mujer es quien dice ser? Podría ser alguien con resentimiento hacia el profeta. O incluso una prueba espiritual para ver si vamos a creer chismes. Sus palabras me dolieron, pero las entendí. Yo misma había tenido dudas similares. Por eso propongo que investiguemos más, dije con calma. Llamemos a las iglesias donde ha ministrado. Verifiquemos los documentos con las autoridades correspondientes. Hablemos con el profeta Daniel directamente y démosle oportunidad de explicar.
O podríamos simplemente preguntarle al pastor Esteban, sugirió el anciano Fernando. Él lo invitó. Seguramente verificó sus credenciales. El anciano Miguel negó con la cabeza. El pastor Esteban conoció al profeta Daniel en una conferencia hace 2 meses. Intercambiaron números. Daniel le llamó ofreciéndose a venir. No hubo un proceso formal de verificación, le pregunté. Eso cambió el ambiente de la sala. La diaconisa Susana, una mujer de 50 años, con un don especial para la intercesión, habló. Hermanos, yo he estado inquieta en mi espíritu desde la segunda semana que él empezó a predicar. No quise decir nada porque pensé que era mi propia crítica, pero he orado mucho. Y no tengo paz. Creo que debemos escuchar la advertencia de la hermana Carmen. Yo también he sentido algo, admitió Ruth. Algo en su forma de pedir ofrendas me incomoda. El anciano Tomás, un hombre de 60 años, callado pero perspicaz, dijo: Hermanos, aquí hay un principio bíblico muy claro. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No estamos siendo malos cristianos por verificar, estamos siendo obedientes. Esas palabras fueron determinantes. Al final de la reunión, se tomó una decisión. Investigaríamos durante 3 días. Ruth se encargaría de contactar iglesias anteriores. El anciano Tomás verificaría los documentos legales con un abogado de su confianza. Yo mantendría contacto con Patricia para obtener más información. Y todos acordamos que, aunque el pastor Esteban era nuestro líder, en este caso actuaríamos primero con investigación antes de alertarlo, para no crear un conflicto innecesario si resultaba que nuestras preocupaciones eran infundadas. Fue una decisión difícil, porque respetábamos la autoridad pastoral, pero también teníamos responsabilidad como concilio de proteger a la congregación. El martes, Ruth me llamó al mediodía. Su voz temblaba. Carmen, hablé con el pastor de una iglesia en Monterrey donde Daniel Solís ministró el año pasado. No fue una conversación fácil. Al principio no quería hablar, pero cuando le expliqué nuestra situación, se abrió. ¿Qué te dijo? Lo mismo que Patricia. Daniel les pidió una ofrenda especial para un proyecto misionero en Guatemala. Reunieron más de $20,000. Le entregaron el dinero en efectivo porque él dijo que era más fácil para transferirlo internacionalmente. Nunca supieron de ese proyecto. Cuando intentaron contactarlo semanas después, había cambiado su número. Cerré los ojos, sintiendo náuseas. ¿Reportaron esto a alguien? No. El pastor me dijo que se sintió avergonzado. Sintió que había fallado como líder al no verificar mejor. No quiso hacer un escándalo. Solo decidió nunca volver a invitar predicadores sin referencias sólidas. ¿Habló con otras iglesias? No. Y ese es el problema, Carmen. Cada congregación que ha estafado se queda callada por vergüenza. Por eso él sigue haciéndolo. Esa revelación me llenó de una santa indignación. No era solo nuestro caso. Era un patrón. Un sistema de abuso espiritual y financiero que se perpetuaba en el silencio. El miércoles por la mañana, el anciano Tomás confirmó que los documentos de divorcio y la orden de manutención eran auténticos. Su contacto abogado los verificó con el sistema judicial del estado correspondiente. Teníamos pruebas suficientes. Esa noche era el servicio de semana. El profeta Daniel predicaría de nuevo, y nosotros tendríamos que decidir qué hacer. Si has llegado hasta aquí conmigo, gracias. Gracias por escuchar esta historia que me duele en el alma pero que necesito contar. Quiero hacerte una pregunta, y te pido que la respondas en los comentarios con sinceridad. ¿Alguna vez has tenido que escoger entre guardar silencio para mantener la paz o hablar la verdad, aunque eso cause conflicto en tu comunidad de fe? Es una de las decisiones más difíciles que un creyente puede enfrentar. Por favor, dale like a este video, suscríbete al canal
y déjame tu respuesta en los comentarios. Hay tantos hermanos y hermanas pasando por estas luchas en sus iglesias, sintiéndose solos, preguntándose si están haciendo lo correcto. Tu testimonio puede ser el aliento que alguien necesita hoy. Ahora déjame contarte qué pasó cuando finalmente confrontamos al profeta. El miércoles a las 6 de la tarde, una hora antes del servicio, el concilio se reunió en la oficina del pastor Esteban. Éramos 7 del concilio más el pastor. La tensión era palpable. El pastor Esteban abrió la reunión con oración, sin saber aún por qué lo habíamos convocado con urgencia. Cuando terminó de orar, el anciano Miguel tomó la palabra. Pastor, lamentamos la premura de esta reunión, pero ha surgido información sobre el profeta Daniel Solís que requiere atención inmediata. Vi cómo el rostro del pastor pasaba de la curiosidad a la defensiva. ¿Qué tipo de información? Miguel me miró. Era mi turno. Con voz firme pero respetuosa, conté todo desde el principio. El mensaje de Patricia, los documentos, las llamadas de verificación, el testimonio del pastor de Monterrey. Mientras hablaba, observé la reacción del pastor Esteban. Primero fue incredulidad, luego negación, finalmente algo que parecía enojo. Esperen, interrumpió cuando mencioné la orden de manutención. Ustedes están investigando a un siervo de Dios a sus espaldas, basándose en el testimonio de una exesposa resentida. Pastor, con respeto, dijo el anciano Tomás. No es solo su testimonio. Los documentos son oficiales. El pastor de Monterrey confirmó un patrón de comportamiento. Esto es serio. ¿Y no pensaron en incluirme en esta investigación? El tono del pastor Esteban subió. Soy el pastor de esta iglesia. ¿Desde cuándo el concilio actúa sin mi conocimiento? Desde que necesitamos verificar información antes de traerle una acusación potencialmente falsa, respondió Miguel con calma. Si esto hubiera resultado ser un malentendido, no habría razón para preocuparlo. Pero no lo es. Todo se ha confirmado. El pastor Esteban se puso de pie. Esto es un ataque espiritual. El enemigo no quiere que esta iglesia sea bendecida. Por eso está usando el espíritu de crítica y división. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Espíritu de crítica, división. Estábamos tratando de proteger a las ovejas. Pastor Esteban, dije, poniéndome de pie también. Con todo respeto, esto no es un ataque espiritual. Es discernimiento espiritual. La Biblia nos ordena probar los espíritus. Eso es lo que hemos hecho. ¿Y qué proponen?, preguntó cruzándose de brazos. Que lo confrontemos públicamente, que lo humillemos, que destruyamos su ministerio basándonos en acusaciones. Proponemos, dijo el anciano Miguel con voz firme, que usted y nosotros hablemos con él ahora, antes del servicio, en privado. Le presentamos la información, le damos oportunidad de explicar, y dependiendo de su respuesta, tomamos una decisión como liderazgo. El silencio que siguió fue denso. Finalmente, el pastor Esteban asintió, aunque su mandíbula seguía tensa. Está bien, lo llamaré. 10 minutos después, el profeta Daniel Solís entró a la oficina. Vestía jeans y una camisa casual, pues aún no se había cambiado para el servicio. Sonrió al vernos a todos, aunque pude notar un destello de cautela en sus ojos. Buenas tardes, hermanos. El pastor me dijo que querían hablar conmigo. Siéntate, por favor, Daniel, dijo el pastor Esteban, señalando una silla. El profeta se sentó, mirando alrededor con curiosidad. El anciano Miguel fue directo al punto. Daniel, hemos recibido información sobre tu situación personal que nos preocupa. Necesitamos que nos ayudes a entender algunas cosas. Por supuesto, dijo él, aún sonriendo. ¿Qué les preocupa? ¿Estás casado?, preguntó Miguel. La sonrisa vaciló por una fracción de segundo, pero se recuperó rápido. No, soy soltero. ¿Has estado casado antes? Pausa más larga esta vez. Sí, hace muchos años. Fue un error de juventud.
terminó en divorcio. ¿Tienes hijos? Otro titubeo. No. Saqué mi teléfono y abrí una de las fotos que Patricia me había enviado. 2 niñas hermosas con uniformes escolares sonriendo a la cámara. Extendí el teléfono hacia él. ¿Quiénes son ellas? El color se fue de su rostro. Abrió la boca, la cerró. Miró al pastor Esteban como buscando ayuda. ¿De dónde sacaste esa foto? De tu exesposa, Patricia, tus hijas, de 10 y 8 años, a quienes abandonaste hace 3 años. La máscara cayó. Vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa a algo más duro, calculador. Miren, esa situación es complicada, dijo, cambiando de táctica. Sí, estuve casado, sí, tengo hijas, pero mi exesposa es una mujer conflictiva que hizo imposible mi ministerio. Tuve que alejarme para poder servir a Dios. A veces el llamado requiere sacrificios difíciles. ¿Sacrificios? La voz de Ruth temblaba de indignación. ¿Le llamas sacrificio abandonar a tus hijas? Ustedes no entienden la guerra espiritual que viví en ese matrimonio, respondió él, elevando la voz. Mi exesposa se opuso a mi ministerio desde el principio. Era un ancla que me hundía. ¿Y la orden de manutención?, preguntó el anciano Tomás. ¿También es guerra espiritual el deber $40,000 para el cuidado de tus hijas? El profeta Daniel se puso de pie bruscamente. Esto es un juicio. Me trajeron aquí para juzgarme. Te trajimos aquí para escuchar tu versión, dijo Miguel. Pero hasta ahora has mentido 2 veces en menos de 5 minutos. Dijiste que no tenías hijos. Dijiste que tu matrimonio fue hace muchos años. Nada de eso es verdad. También hemos hablado con líderes de otras iglesias donde has ministrado, agregué. Monterrey, por ejemplo. $20,000 para un proyecto en Guatemala que nunca existió. Por primera vez, vi algo parecido al miedo en sus ojos. Eso es una difamación. Ese dinero se usó. Tengo recibos. Entonces muéstralos, dijo el anciano Tomás. Ahora. No los traigo conmigo. Están en mi casa, en otra ciudad. Qué conveniente, murmuró Ruth. El profeta Daniel miró al pastor Esteban, su última esperanza. Pastor, usted me conoce. Ha visto la unción en mi ministerio. Ha visto las conversiones. ¿Va a creerles a ellos sobre mí? Esto es lo que el enemigo hace. Levanta acusaciones contra los siervos de Dios para detener el avance del reino. Por un momento terrible pensé que el pastor Esteban iba a ponerse de su lado. Vi la lucha en su rostro, el deseo de creer en el hombre que había traído entusiasmo a la congregación, el miedo de haber sido engañado. Pero entonces el pastor hizo algo que me hizo recuperar la esperanza en su liderazgo. Se puso de pie, caminó hacia Daniel y lo miró directo a los ojos. Daniel, te he defendido. He creído en ti. He abierto mi púlpito para ti. Pero no puedo negar la evidencia que está frente a mí. Estos son documentos oficiales. Estos son testimonios verificables. Y acabas de mentir, aquí, en esta oficina, cuando te preguntamos directamente sobre tu familia. Pastor, no. La voz del pastor Esteban era firme. No voy a escuchar más excusas. Primera de Timoteo capítulo 3 es muy claro sobre las cualificaciones de los líderes. Si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tienes hijas que no ves, deudas que no pagas, y según estos testimonios, un patrón de manipulación financiera. No puedes predicar en mi púlpito. El profeta Daniel lo miró con incredulidad. Luego nos miró a todos nosotros, y finalmente, la máscara se rompió por completo. Están cometiendo un error, dijo con voz fría. Tengo contactos, tengo influencia en la red de iglesias de esta región. Puedo hacer que esta congregación sea marcada. Era una amenaza apenas velada. Sal de esta oficina, dijo el pastor Esteban con una autoridad que no le había escuchado antes. Recoge tus cosas del cuarto de invitados y sal de esta iglesia.
Ahora, el profeta Daniel nos fulminó con la mirada a cada uno. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi odio puro. «Esto es culpa tuya», me dijo. «Mujer entrometida, ojalá sufras las consecuencias de tocar al ungido de Dios». No respondí. Solo sostuve su mirada hasta que él la bajó primero. Salió de la oficina dando un portazo. Nos quedamos en silencio durante varios segundos, procesando lo que acababa de pasar. Finalmente, el pastor Esteban se dejó caer en su silla y se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío, fui un necio orgulloso». El anciano Miguel puso una mano en su hombro. «Pastor, todos queremos creer lo mejor de la gente, especialmente de quienes dicen servir a Dios. No fue necedad, fue confianza mal puesta». «¿Qué le decimos a la congregación?», preguntó Ruth. «Ya están afuera esperando el servicio, esperando escucharlo predicar». El pastor Esteban levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero determinados. «Les decimos la verdad, toda la verdad, y les pedimos perdón por no haber verificado antes». A las 7 de la noche, el santuario estaba lleno. 250 personas esperaban el servicio de mitad de semana, muchas de ellas emocionadas por escuchar nuevamente al profeta visitante. Yo estaba sentada en primera fila, junto a los demás miembros del concilio. Mi corazón latía fuerte. Sabía que lo que estaba por suceder sería doloroso, pero necesario. El pastor Esteban subió a la plataforma. No hubo alabanza previa, no hubo bienvenida alegre, solo un pastor con el rostro grave y un micrófono en la mano. «Hermanos, buenas noches. Antes de comenzar nuestro servicio, necesito hablarles con transparencia sobre una situación seria». El murmullo de conversaciones se detuvo. La atención era total. El profeta Daniel Solís no estará predicando esta noche, ni nunca más en este púlpito. Jadeos audibles recorrieron el santuario. Hace unas horas, el concilio de esta iglesia me presentó evidencia verificable de que el hermano Daniel no es quien representa ser. Les voy a compartir los hechos sin adornos ni exageraciones, porque ustedes merecen la verdad. Durante los siguientes 20 minutos, el pastor Esteban explicó todo: las mentiras sobre su estado civil, el abandono de sus hijas, la orden de manutención impaga, los testimonios de otras congregaciones, la confrontación en su oficina. «Quiero pedirles perdón», dijo con voz quebrada. «Como su pastor, es mi responsabilidad protegerlos. Fallé en verificar adecuadamente las credenciales de este hombre antes de abrirle nuestro púlpito. Estaba emocionado por el crecimiento que estábamos viendo. Quería creer que Dios nos estaba enviando un avivamiento, y en mi entusiasmo bajé la guardia. Vi lágrimas en los rostros de muchos hermanos. Algunos lloraban de tristeza, otros de enojo. Algunos, como doña Lucía, lloraban porque ya habían dado ofrendas significativas que creían iban al ministerio de un hombre de Dios. Si alguno de ustedes hizo un compromiso financiero para la compra del vehículo, continuó el pastor, ese compromiso queda cancelado. Si ya entregaron dinero específicamente para ese propósito, vengan a verme esta semana y les será devuelto íntegramente de las cuentas de la iglesia. No vamos a permitir que nadie pierda financieramente por mi error de juicio. Luego hizo algo que me sorprendió. Quiero pedirle a la diaconisa Carmen Rivera que pase al frente. Me quedé helada. ¿Qué estaba haciendo? El anciano Miguel me dio un pequeño empujón. Me puse de pie con piernas temblorosas y subí a la plataforma. El pastor me entregó el micrófono. Hermana Carmen, comparte con la congregación cómo Dios te usó para protegernos. No sabía qué decir. Miré los rostros que me observaban. Gente que conocía desde hacía décadas. Mi familia de fe. Yo no hice nada especial. Comencé con voz temblorosa. Solo sentí una inquietud en mi espíritu. Y en lugar de ignorarla o criticar en silencio, decidí investigar.
Dios puso en mi camino a Patricia, la exesposa del profeta, en el momento exacto en que la necesitaba. Eso no fue coincidencia, fue providencia divina. Respiré profundo. Hermanos, quiero que aprendan algo de esto. El discernimiento no es lo mismo que el juicio. Probar los espíritus no es falta de fe, es obediencia bíblica. Primera de Juan, capítulo 4. Nos ordena hacerlo. No tengan miedo de hacer preguntas. No tengan miedo de pedir transparencia. Los verdaderos siervos de Dios no se ofenden por la rendición de cuentas, la dan con gusto. Amén. Escuché que alguien decía desde atrás. Y otra cosa, continué, sintiendo una valentía que no era mía. Si alguno de ustedes está en una congregación donde no pueden hacer preguntas, donde la transparencia financiera no existe, donde los líderes se ofenden si piden referencias, salgan de allí. Ese no es el cuerpo de Cristo, es un culto a la personalidad. El aplauso comenzó despacio, pero creció hasta llenar el santuario. Devolví el micrófono al pastor Esteban y regresé a mi asiento, temblando. El pastor cerró el tema con una declaración poderosa. Hermanos, el enemigo quiso usar a este hombre para robar de ustedes. No solo dinero, sino fe, confianza, esperanza. Pero Dios, en su misericordia, expuso la oscuridad. Y ahora tenemos una elección. Podemos amargarnos, podemos volvernos cínicos, o podemos aprender, crecer y salir más fuertes de esto. El servicio que siguió fue uno de los más poderosos que he experimentado. No hubo sermón elaborado, solo adoración espontánea y testimonios de hermanos agradeciendo a Dios por su protección. Doña Lucía pasó al frente. Yo había comprometido $5,000 para ese vehículo, dijo llorando. Es casi todo mi ahorro. Iba a entregarlo el domingo. Gracias, hermana Carmen. Gracias por tener el valor que yo no tuve de hacer preguntas. Uno por uno, otros compartieron historias similares. Familias que habían sacado préstamos, jóvenes que habían vaciado sus ahorros, todos creyendo que estaban sembrando en la obra de Dios. En total, calculamos después que los compromisos hechos sumaban más de $60,000. Todo eso habría ido a las manos de un estafador, pero Dios lo impidió. Los días siguientes fueron de sanidad comunitaria. El pastor Esteban predicó una serie de 3 sermones sobre discernimiento espiritual, liderazgo transparente y protección contra lobos disfrazados de ovejas. Implementamos nuevas políticas. Cualquier predicador invitado debía pasar por un proceso de verificación que incluía llamadas a su pastor de cobertura, referencias de al menos 3 congregaciones donde había ministrado y una entrevista con el concilio. También establecimos transparencia financiera completa. Cada trimestre publicamos un reporte detallado de ingresos y gastos, disponible para toda la congregación. Algunos hermanos se fueron. Dijeron que la iglesia había perdido el espíritu de fe, que nos habíamos vuelto demasiado corporativos, demasiado desconfiados. Eso dolió, pero la mayoría se quedó y la congregación se fortaleció. 3 semanas después del incidente, recibí una llamada de Patricia. Hermana Carmen, tengo que contarle algo. Después de lo que pasó en su iglesia, decidí compartir mi historia públicamente en redes sociales. No con amargura, sino como advertencia. En las últimas 2 semanas, 5 mujeres me han contactado. Todas exesposas o exnovias de profetas o evangelistas que las abandonaron. Todas con historias similares a la mía. Dios mío, murmuré. Estamos organizándonos, continuó Patricia. Vamos a crear una red de apoyo para víctimas de abuso espiritual y financiero, y también una base de datos donde las iglesias puedan verificar referencias de predicadores itinerantes. Queremos romper el ciclo de silencio. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Patricia, eso es una obra de Dios. Lo es. Y empezó porque usted tuvo el valor de escucharme cuando le escribí ese mensaje. Así que gracias, hermana Carmen. Gracias por creer en una extraña. Gracias a ti por tener el valor de hablar. Colgué el teléfono
y me quedé sentada en mi sala, abrumada por la bondad de Dios. Él tomó algo que el enemigo intentó usar para destruir y lo convirtió en redención para muchos. Han pasado 6 meses desde aquel domingo. La Iglesia Vida Nueva está más saludable que nunca. Nuestro pastor es más humilde, más sabio. El concilio funciona con mayor unidad. La congregación ha aprendido que la fe verdadera no es ciega, sino discerniente. Y yo aprendí que a veces Dios usa a las personas más inesperadas para sus propósitos. No necesitas ser elocuente, no necesitas ser valiente, solo necesitas estar dispuesto a escuchar su voz y obedecer, aunque tiembles. Esa mañana de domingo, cuando mi teléfono vibró con el mensaje de Patricia, estaba aterrada. No quería el conflicto, no quería ser la mujer problemática que causaba división. Pero Dios me dio una certeza más fuerte que mi miedo. Protege a mis ovejas. Y lo hice, no perfectamente, no sin errores, pero lo hice. Y Dios honró esa obediencia con justicia, restauración y paz. El profeta Daniel Solís desapareció. Escuchamos rumores de que intentó ministrar en otras ciudades, pero la red de pastores que Patricia y otras mujeres crearon lo hizo más difícil. Su nombre estaba marcado. Ya no podía operar con la misma impunidad. No sé si alguna vez se arrepintió. Oro porque lo haya hecho. Oro porque haya encontrado a Cristo de verdad, más allá del performance y las manipulaciones. Porque al final eso es lo que todos necesitamos. Un encuentro genuino con el Dios viviente que transforma corazones. Hace 2 semanas recibí una carta por correo. Era de Patricia. Dentro había una foto de sus 2 hijas en una graduación escolar. Al reverso escribió: Hermana Carmen, gracias por ayudarme a encontrar mi voz. Durante años pensé que mi historia solo servía para avergonzarme. Ahora sé que Dios la está usando para liberar a otros. Mis niñas están bien. Yo estoy sanando. Y cada día le doy gracias a Dios por ponerla en mi camino. Que el Señor la bendiga y la guarde. Patricia, esa foto está ahora en mi refrigerador, junto a fotos de mis propios sobrinos. Cada vez que la veo, recuerdo que nuestra obediencia tiene consecuencias eternas que ni siquiera podemos imaginar. El último domingo, doña Lucía se me acercó después del servicio. Hermana Carmen, ¿recuerda esos $5,000 que iba a dar para el vehículo del profeta? Sí, hermana Lucía. Bueno, todavía los tengo. Y estuve orando sobre qué hacer con ellos. Siento que Dios me dijo que los donara al proyecto de Patricia, esa red de apoyo para víctimas de abuso espiritual. ¿Puede darme su contacto? La abracé llorando, porque así es nuestro Dios. Toma lo que el enemigo quiso robar y lo multiplica para bendición. Hermanos que me han acompañado hasta el final de esta historia, quiero dejarles con una reflexión. El profeta Jeremías escribió: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Nuestra fe debe estar en Cristo, no en personalidades carismáticas. Nuestra confianza debe estar en la palabra de Dios, no en revelaciones privadas que no pueden ser probadas. Y nuestro discernimiento debe estar activo, porque Jesús mismo nos advirtió que en los últimos tiempos vendrían muchos diciendo: yo soy el Cristo, para engañar incluso a los escogidos si fuera posible. Quiero preguntarte algo, y te pido que lo medites en oración antes de responder. ¿Hay algo en tu vida de fe que sabes que no está bien, pero has guardado silencio por miedo, por lealtad mal entendida o por no querer causar problemas? Si Dios te está hablando ahora mismo, no ignores esa voz. Ese es el Espíritu Santo guiándote hacia la verdad que te hará libre. Por favor, dale like a este video. Suscríbete al canal para más testimonios que fortalezcan tu fe. Y déjame en los comentarios: ¿has tenido que tomar una decisión difícil para proteger tu fe o la de otros? Me encantaría leer tu historia. Recuerda, no estás solo en esta batalla. Somos una comunidad de creyentes que se apoyan mutuamente. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima historia. Amén.